Hemos entendido que el aprendizaje es un proceso individual, complejo y dinámico, de cambio multidimensional, que engrana lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Es también de naturaleza psicológica y social, con función adaptativa. A través del aprendizaje nosotros, los seres humanos, incorporamos, procesamos, organizamos nuestras estructuras mentales y comprendemos información del entorno. La descubrimos, la transformamos en conocimiento significativo y funcional. Todo ello gracias a la observación, la instrucción, la imitación, la experiencia, el descubrimiento y el razonamiento a lo largo de nuestro desarrollo. Este conocimiento tiene relativa permanencia en el tiempo, porque es perfectible. Yo soy Yanixa Escalona y junto con mis compañeras de la Universidad Yacambú estaremos abordando este proceso en el ámbito escolar, con el objetivo de presentar un juego didáctico fundamentado en la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, dirigido a estudiantes con déficit de atención en principio, con el propósito de generar y reforzar el razonamiento inductivo como forma de construir el conocimiento. Es importante señalar que Jerome Bruner es uno de los máximos exponentes de las teorías cognitivas de la instrucción, fundamentalmente porque puso de manifiesto que la mente humana procesa e interpreta el conocimiento, contrariamente al enfoque conductual de estímulo-respuesta. La base de esta teoría es que quienes aprenden, perciben, organizan, procesan y recuperan la información que recopilan desde su entorno. En este contexto, el aprendizaje por descubrimiento constituye un proceso activo de contacto con la realidad, con el que se descubren conceptos, se establecen relaciones y se ordenan para adaptarlos e integrarlos a los esquemas cognitivos existentes. Esta explicación nos sugiere dos aspectos fundamentales en este tipo de aprendizaje. El primero es que el estudiante tiene una participación activa en la construcción del conocimiento. Y segundo, que el rol del docente se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada por el estudiante o una interrogante que ha de ser resuelta, además de servir, por supuesto, el docente de mediador y guía para que los estudiantes descubran, construyan el conocimiento por sí mismos y alcancen los objetivos propuestos. Por otra parte, es importante señalar que de las tres formas de descubrimientos propuestas por Bruner para el diseño de este juego didáctico, seleccionamos el descubrimiento inductivo. Este tipo de descubrimiento implica, valga la redundancia, razonamiento inductivo, es decir, la recolección y reorganización de datos de la realidad para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. En la práctica, como se observará más adelante, se organiza como descubrimiento inductivo estructurado, con el fin de que los estudiantes construyan un concepto determinado, en nuestro caso, los tipos de hábitats a los que pertenecen los animales de acuerdo a sus características. Igualmente, el diseño del juego se fundamenta en las tres modalidades de representación mental desarrolladas por los estudiantes y que expone Bruner, y es que considera la representación enativa, la icónica y la simbólica. Es decir, el contacto con la realidad en el juego, la enseñanza, se establece a través de las acciones, las imágenes, el pensamiento y el lenguaje. La finalidad de tomar como fundamento el aprendizaje por descubrimiento es impulsar en el estudiante el desarrollo de las habilidades para pensar, es decir, aprender a aprender, que implica desarrollar estrategias generales como la observación cuidadosa, la comparación, el análisis y la síntesis, que permitirán al estudiante inferir la estructura del conocimiento a aprender, los patrones de relación entre los elementos que le integran, como parte de un cuerpo organizado y complejo de conocimientos. En síntesis, estas habilidades permitirán al estudiante manejarse en diversos ámbitos del conocimiento, en otras palabras, transferir su capacidad de aprender a cualquier otra rama del saber. Muchas gracias, le dejo con mi compañera Fanny. Muy buenas tardes, mi nombre es Fanny Torres, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad nos reunimos para hablar un poco sobre el tema de psicología escolar, para dar cumplimiento a una de sus actividades relacionadas con las teorías del aprendizaje. Como sabemos, las teorías del aprendizaje ayudan a comprender, predecir, controlar el comportamiento humano, diseñando estrategias
para que los sujetos podamos aprender, podamos acceder al conocimiento. Existen diversas teorías, sin embargo nos detendremos en el aprendizaje por descubrimiento a fin de cumplir con nuestra asignación particular. Hablaremos específicamente del bajo rendimiento escolar, que está relacionado con las dificultades de aprendizaje en el niño, las cuales tienen su origen en desórdenes en los procesos cognitivos, impedimentos neurológicos, déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, o inteligencia límite. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de esto es la dificultad para aprender que se representa al niño de una manera natural. Las dificultades de aprendizaje se clasifican en varias áreas. Tenemos problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje, trastornos con déficit de atención con hiperactividad, discapacidad intelectual. Para dar cumplimiento a esta asignación, particularmente, nos vamos a detener en el trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, el cual se caracteriza por falta de atención, falta de concentración, dispersión mental, dificultades para entender las instrucciones, dificultades para organizarse. Son aquellos niños que vemos que son olvidadizos, poco activos, que incumplen las tareas, etc. Es importante mencionar que en el DSM-5, en el último diagnóstico, no hace una distinción particular entre trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Simplemente los divide en tres subgrupos: la presentación combinada, la presentación predominantemente con falta de atención y la presentación predominantemente con hiperactividad. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Nos vamos a detener nosotros en nuestra actividad, específicamente en el área educativa. ¿Por qué? Porque vamos a abordar un instrumento para facilitar el aprendizaje, un juego didáctico. Entonces, es en el colegio donde normalmente se verifica o se diagnostica este tipo de trastorno. Pero el colegio o los maestros deben acatar ciertas normas, deben de estar preparados. El colegio debe ajustarse a esas necesidades especiales, deben dar clases más prácticas con unas instrucciones muy paso a paso, estimular el uso de los sentidos en los niños, corregir asertivamente, positivamente, sin etiquetar, sin señalar, realizar preguntas abiertas, no presionando con el tiempo, evitar distracciones, mantener contacto visual con el niño. Son algunas de las recomendaciones que se hacen para manejar en las instituciones educativas este tipo de padecimiento en los niños. El niño con trastorno de déficit de atención debe recibir ayuda necesaria de su familia, de sus maestros, para evitar consecuencias de vida. ¿Cuáles son esas consecuencias de vida? El bajo rendimiento académico, la baja autoestima, los problemas de comportamiento, la dificultad para interrelacionarse. Hay que ayudarlos a tiempo, porque son niños muy, muy inteligentes y debe aprovecharse al máximo todas sus capacidades. Solo un poco de ayuda los sacará y los ayudará a salir adelante. Es todo por los momentos. Muchísimas gracias por la atención. Esperemos que este corto video sirva de ayuda y orientación a otras personas que los necesiten. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Catherine Ichiriki. Siguiendo con el orden de ideas, el punto a defender es el tipo de conocimiento a fomentar o reforzar para este juego dinámico. Ya se venía diciendo que el déficit de atención es el principal problema en este caso a defender. Resumiendo lo que es la teoría del aprendizaje, tenemos entonces que el pensamiento o el razonamiento inductivo se adquiere con el desarrollo cognitivo. Por tanto, este será el tipo de conocimiento a reforzar. En este caso en particular, es el área cognitiva, el desarrollo cognitivo, haciendo énfasis en la atención y el razonamiento inductivo. Entonces, empezamos con lo que es el desarrollo cognitivo.
forman parte de los procesos cognitivos superiores, ayudándonos a tener procesos mentales que nos diferencian de los animales, como el pensamiento lógico, la utilización de símbolos lingüísticos para transmitir el pensamiento y la resolución del problema. Entonces llegamos a concluir o a deducir que el desarrollo cognitivo, el área cognitiva del ser humano, está compuesta por la inteligencia, la memoria, la percepción, el lenguaje y la atención. Tenemos que la memoria, en la actualidad, la retención de la información a lo largo del tiempo. Esta información pasa por un proceso, una codificación, un almacenamiento. Cuando se codifica es el proceso por el que la información se registra en la memoria. Se lleva a cabo a través de una serie de procesos: la práctica, el proceso de procesamiento profundo, la elaboración, construcción de imágenes y organización. En el almacenamiento se comprenden tres clases de memoria: la memoria sensorial, la memoria operativa, que es a corto plazo, y la memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memoria operativa a corto plazo, hablamos del modelo de la memoria operativa de Adam Butler, que se divide a su vez en tres partes: el ejecutivo central, el núcleo fonológico y la agenda visoespacial. En la memoria a largo plazo tenemos la memoria procedimental, y la memoria declarativa, explícita. Cuando hablamos de atención, que es la parte donde más nos vamos a enfocar, que es donde está el déficit, tenemos que la atención es el procesamiento más profundo de la conciencia. Controla y regula los procesos cognitivos, muy importante. Controla lo que son los estímulos más relevantes, le da prioridad por medio de la concentración y se basa en el razonamiento complejo. Cuando hablamos de atención, también hablamos de la calidad de la percepción, el aprendizaje por condicionamiento y el filtro de los estímulos ambientales. La atención está dividida o se clasifica en tres: dividida, selectiva y excluyente. Tenemos que la dividida, o a su vez las tres en conjunto, son la capacidad de, selectiva, mantener una determinada respuesta ante un estímulo, a pesar de la presencia de varios. Esta es la selectiva, cuando se selecciona. La dividida es la capacidad de responder simultáneamente a diferentes estímulos y tareas. Por ejemplo, hablar con el acompañante, mirar por el espejo retrovisor y controlar los pedales mientras se conduce, por ejemplo. Y la excluyente tenemos que se puede producir, o es la capacidad de producir una respuesta inhibiendo a su vez otras menos relevantes por la realización de una tarea. Se puede decir que se le da prioridad a una tarea de mayor importancia. La modalidad está focalizada en seleccionar entre varios estímulos. Sostenida y atencional. La sostenida nos quiere decir que mantiene una respuesta conductual durante un periodo de tiempo. Y la atencional, estímulos sensoriales específicos mientras se ignoran otros. Tenemos que la concentración va a ser igual a la atención, que la motivo, acción y actuar va a ser igual a la motivación. El sentimiento positivo o negativo viene siendo la emoción. Estas en conjunto hacen lo que son estímulo, necesidad e interés. Lenguaje. Tenemos que el lenguaje es el medio de comunicación que la sociedad edifica en el aprendizaje a través del lenguaje. El ser humano lo utiliza como capacidad intelectual y la necesidad del lenguaje, la necesidad de comunicarse. Tenemos el lenguaje escrito y tenemos la representación de emociones y expresiones a través del mismo. Tenemos lo que es el personal y social, necesidad de comunicación del lenguaje individual, no a nivel de individual. El simbólico y el sistemático, que debe tener símbolos, sistemas y un contexto de uso. El lenguaje para la comunicación, aprender por la necesidad de comunicación. Y el lenguaje para aprender, cuando la idea es representada a través del lenguaje completo. Más que un lenguaje, los niños aprenden lo que ellos necesitan aprender. El lenguaje es fácil de aprender cuando es necesario y útil. La percepción es un proceso cognitivo básico y es una de las operaciones más importantes en el procesamiento de la información. Nos permite captar lo que está sucediendo en diferentes contextos, a partir de la compleja transformación que los estímulos ejercen sobre el sistema sensorial. Es otra parte importante que se debe desarrollar en el juego que se va a explicar a continuación con mi compañera posterior. También tenemos que es una relación intencional que permite evaluar la realidad como verdadera o como falsa, que nos sirve para lo que es el razonamiento inductivo. Percibir implica interpretar, es decir, dar un significado. En este aspecto, la percepción viene a ser el punto donde se da el encuentro entre lo físico y lo mental.
tiene su origen en una interacción física que se da entre el medio y el organismo y que se realiza a través de todos los sentidos. Tenemos que la inteligencia, por último, la inteligencia es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. La importancia de la inteligencia no radica en la capacidad de razonamiento de la persona. La inteligencia está en los conocimientos y la capacidad de liderazgo en una sociedad. Tenemos que la inteligencia se subdivide en un conjunto de inteligencias múltiples y en distintas y semi-independientes. En el conjunto de inteligencias múltiples se divide a su vez en lingüístico-verbal, lógica, matemática y espacial. Lingüístico-verbal incluye escribir, hablar y escuchar. La lógica matemática es donde entra el razonamiento inductivo y deductivo, pero en nuestro caso de focalización es el inductivo. En la espacial, imágenes mentales, detalles visuales, gráficos y mapas. Esto también va a ser importante para la parte del juego, de inteligencia espacial. La naturalista habla de observar, identificar, clasificar y descubrir nuevas especies musicales, escuchar, cantar, tocar instrumentos, analizar sonidos en general, etc. Tenemos que las distintas y las semi-independientes están en interpersonal, corporal kinestésica y intrapersonal, que es meditar, exhibir disciplina personal, conservar la computadora y dar lo mejor de sí mismo. Tenemos aquí un test de una tabla de interpretación cuantitativa del coeficiente intelectual y llegamos a lo que es el razonamiento lógico, parte importante también de nuestro juego o del área que se va a reforzar. En este caso tenemos que el razonamiento lógico se divide en inductivo y deductivo. El inductivo es analógico e hipotético, el deductivo es transitivo y silogístico. Nos vamos a enfocar en el inductivo únicamente. Tenemos que el razonamiento inductivo es una hipótesis, se basa en observaciones o patrones de lo particular a obtener una conclusión general, puede ser falsa o verdadera. Lo que quiere decir que el inductivo se fundamenta en lo posible, puede o no tener validez, es una probabilidad, se establece una conclusión mediante la observación repetida de objetos y acontecimientos. No existe acuerdo sobre cuándo considerar un argumento como falso o como verdadero o válido, y se hacen generalizaciones a partir de pocos ejemplos específicos. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Rosa Segnini. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el juego. El juego, según Jimeno y Pérez, es un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos a través del lenguaje oral y simbólico, manifiesta su personalidad. Estos autores indican que las características propias del juego permiten al niño o al adulto expresar lo que en la vida real no es posible. El juego es un instrumento de conocimiento, de socialización. Es un tipo especial de actividad que tiene gran importancia educativa en la vida del hombre. Los juegos tienen mayor importancia en la infancia, que es cuando tienen una gran satisfacción porque es una actividad consciente y en ella los niños reproducen la actividad o realidad circundante y promueven el sentimiento y deseos y aspiración de realizarlos. El juego es un resorte que posee el niño para impulsar por sí mismo su desarrollo y crecimiento, esto independientemente de los estímulos externos. Por esta razón y por ser una actividad generadora de placer, el juego es enormemente motivador, logrando que el niño se entregue plenamente sin reserva a lo que es la acción propia de jugar. La función primordial del docente, en especial en la etapa de preescolar, es ampliar y perfeccionar a través de su observación, a través del trabajo del aula y sobre todo fuera de ella, estas experiencias que conduzcan la adquisición de conductas cognitivas, motoras y socioemocionales que forman la base del individuo. Y esto, por supuesto, es lo que definirá durante su vida. La actividad física como parte de la actividad del infante debe ser aceptada, valorada como una necesidad importante para su desarrollo. El docente debe tomar conciencia en la importancia de estas acciones en el desarrollo cognitivo, por lo que el ser humano es una unidad funcional donde hay una integración entre las funciones motrices
y la actividad psíquica. Esta formación permanente es un proceso que emana del dominio del conocimiento para enseñar. Esto consiste en estrategias que permitan alcanzar en el niño los contenidos que se van a desarrollar. Las actividades lúdicas propician un ambiente placentero y constituyen un factor muy importante para enriquecer el desarrollo del niño y así brindarle la mejor posibilidad de expresión y satisfacción, en donde prevalezca el goce, la actividad creativa, el conocimiento. La actividad lúdica como estrategia pedagógica es fundamental en la actividad inicial, ya que facilita la expresión, la socialización y la adaptabilidad. Este juego se mide a través de una escala de 9 aspectos: el afecto, la variedad de categorías, la intensidad, la elaboración de la fantasía, la emoción, la calidad de la fantasía, la comodidad y la integración de los afectos. Cada uno de ellos mide la cantidad de agresiva en el juego, fantasiosa sobre el niño, y a su vez, por supuesto, la narrativa del juego, el contenido cargado de emoción, la expresión al momento de jugar y además las dimensiones cognitivas como la fantasía y la imaginación. Según Brunner, el juego consta de 4 etapas. Estas etapas pueden ser divididas de las siguientes maneras. Esto se corresponde con un modo de representación del mundo que lo rodea. Estas son el modo inactivo, que se forma con la manipulación de los objetos; el modo icónico, que se forma con la visión, además de reconocer; el modo simbólico lleva a la abstracción, el lenguaje, las ideas y la comprensión. Por lo tanto, podemos decir que las personas aprendemos de forma a través de la experimentación que a través de los mensajes teóricos. Pero para que esto sea posible se requiere un entorno libre, sin ningún riesgo, cómodo, de modo de que se logre la experimentación y el aprendizaje. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yomari Lee. Perteneciente al equipo que está desarrollando la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Me corresponde realizar las especificaciones del juego didáctico propuesto. El presente juego que se propone es para desarrollar el razonamiento intuitivo e intervenir positivamente el déficit de atención en el ámbito escolar. El nombre del juego: Descubrimiento del hábitat de nuestros animales. Área de conocimiento académico: Ciencias naturales. La principal área de desarrollo cognitivo: el razonamiento intuitivo. La dificultad escolar en la que se enfatiza el déficit de atención. Seguidamente tenemos los objetivos del juego. Se pretende lograr que el alumno sea capaz de ubicar a los animales en el hábitat natural al que pertenece. Desarrolle y consolide habilidades de investigación mediante el razonamiento intuitivo. Asimismo, que logre mantener la atención, motivación y perseverancia en la construcción del conocimiento. Los conocimientos previos que se requieren son las formas de desplazamiento en los animales, como nadar, volar, caminar y reptar. En tanto que los contenidos del juego serían conceptuales, que es el hábitat, tipos de hábitat y las características de los animales. En relación a los contenidos procedimentales, que es el hacer, ellos deben de clasificar a los animales de acuerdo a las similitudes y las diferencias y deben comunicar lo observado. Y los contenidos actitudinales, que es el ser o desarrollar el ser del estudiante, ellos deben considerar la curiosidad e iniciativa y asimismo valorar el intercambio de ideas. Todos estos contenidos propuestos se abordarán según la representación mental de la teoría, que es la inactiva, icónica y simbólica. La estructura adaptada para el diseño del juego, fundamentado en la teoría de Brunner, que es el método por descubrimiento, específicamente el descubrimiento inductivo, que permitirá a los alumnos desarrollar habilidades en la solución de problemas. ¿A quién va dirigido? A los alumnos de 4º grado de educación primaria, comprendidos entre edades de 8 y 9 años. El número de jugadores de este juego se propone integrar a todos los estudiantes de la sección, organizándolo en pequeños grupos, máximo de 4 estudiantes,
aun cuando los casos de estudiantes con déficit de atención estén claramente identificados. Asimismo, este juego se puede desarrollar entre terapeuta y paciente con dificultad escolar por déficit de atención. Duración del juego, 90 minutos. Materiales utilizados. Diapositiva para abordar activación del conocimiento previo. Proyector de diapositiva. Juego de impresiones de los 3 tipos de hábitat. Son la acuática, terrestre y aérea. Y asimismo, imágenes de animales recortados. Instrucciones para aplicar el juego. Instrucciones para el profesor. Activará los conocimientos previos para mantener y orientar la predisposición a aprender de los alumnos. Condición necesaria para el aprendizaje por descubrimiento. Seguidamente, el docente organizará a los alumnos en pequeños grupos. Construirá con la participación activa un concepto general de hábitat. Presentará los tipos de hábitat a través de imágenes y también guiará al individuo dándole pautas a seguir para lograr los objetivos. Instrucciones para los alumnos. Prestar atención y seguir las instrucciones. Analizar las semejanzas y diferencias entre los animales. Deben observar las características de cada hábitat. Explorarán activamente alternativas para ubicar a los animales. Manifestarán sus dudas y finalmente comunicarán las evidencias. Ha sido desarrollado toda la propuesta o todos los puntos del juego didáctico. Muchas gracias.